¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Es tiempo de Pascua, es tiempo de testimoniar nuestra fe en Cristo resucitado. Por eso meditamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, versos 35 a 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo ahí que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. Uno de los privilegios de los apóstoles y de sus primeros sucesores fue haber sido testigos de la resurrección de Jesús. Tan importante era esta característica que cuando los apóstoles consideraron necesario reemplazar a Judas, el traidor que se suicidó, el requisito es que el puesto debía ser asumido por alguien que hubiera estado con Jesús en los tiempos de su predicación y hubiera sido testigo de su resurrección. Ahora bien, para los apóstoles y discípulos, la resurrección no es una mera interiorización de la vida y obra de Jesús. No es solamente un acontecimiento interior al estilo del que han tenido tantos santos y místicos en el mundo. No es una permanencia de Jesús en el corazón de los creyentes, sino un acontecimiento maravilloso, real y del todo trascendente. Los relatos de la Pascua insisten en que los apóstoles y discípulos encontraron su tumba vacía. Repiten con frecuencia que a Jesús lo vieron, lo oyeron, lo tocaron, compartieron con Él. Los días que siguieron a la resurrección y precedieron la ascensión fueron días del todo particulares, donde la relación de los creyentes con Jesús resucitado tuvo unas características bien especiales e inolvidables. Fueron días únicos en que los apóstoles y discípulos fueron fortalecidos en la fe justamente para que fueran testigos, es decir, garantes de la existencia, de las palabras, de los milagros, de la pasión y resurrección de una persona y de un acontecimiento que rompió todos los esquemas y marcó definitivamente sus vidas. La labor de confirmar en esa fe de la que son testigos los apóstoles se perpetúa en los obispos y presbíteros. Por eso ellos, antes de ordenarse, deben recitar públicamente el credo, pues lo que transmitirán y recordarán a los fieles no es una doctrina propia, sino la que Cristo enseñó y las primeras comunidades mantuvieron como esencia de la fe. Por eso también el día de la ordenación se realiza el gesto de imposición de las manos, en que debe constar con certeza que el obispo que ordena se conecta a través de ese rito con las iglesias que lideraron los apóstoles y con la sede de Roma, que pueden reclamar como propias los apóstoles Pedro y Pablo. Así pues, el Papa, los obispos y sacerdotes confirman la autenticidad de la fe, cada uno a su nivel. Pero el deber de anunciar los frutos de la vida, muerte y resurrección de Jesús en el creyente es un deber que a todos incumbe. De la familia decimos que es iglesia doméstica y que los padres son en ella los primeros transmisores de la fe.
El primer espacio de apostolado de los padres de familia es, pues, su hogar. Es de labios de ellos desde donde debe brotar el primer anuncio de la salvación para sus hijos. Ellos, fieles a la fe recibida de la Iglesia, son transmisores idóneos del mensaje que salva y que debe resonar hasta el final de la historia. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.